Bueno, compañeros, la clase del día de hoy es la clasificación de los juicios. Vamos a ver, Fernando Marroquín, dígame qué son los juicios. Ahí está Beli. ¿Algún voluntario que lo tenga ahí a la mano que le ayude a Fernando? Odalis, Yurik Hernández, Ana Reyes, Mario Valle. Licenciada, ¿Sí? lo digo yo si quiere. Por favor, gracias. Forma del pensamiento que refleja la dialéctica entre lo singular y lo universal de los fenómenos. Sí, puede ser. O también decimos que el juicio es la relación del sujeto y el predicado, ¿verdad? Del sujeto y el predicado. Este es afirmativo o negativo. Entonces, vamos a ver que los juicios son importantes para el esclarecimiento del conocimiento de la realidad porque nos permite aprender cómo se reflejan en la conciencia del hombre. Según el libro, está como en la página, en las últimas páginas, pueden encontrar cómo se ha venido dando la evolución de la clasificación, ¿verdad? Que cada filósofo ha aportado, ha modificado según la interpretación de cada uno. En este caso, vemos a Aristóteles, que él dice que tanto los juicios negativos como los positivos son autónomos y legítimos. Él divide los juicios en generales, particulares e indeterminados. Clasificaba el carácter del predicado de los juicios en realidad, posibilidad y necesidad. Esta división permite esclarecer con mayor profundidad el papel del juicio en el conocimiento y demuestra que la ciencia ha de operar con los juicios que pongan en manifiesto la esencia del objeto. Recordemos esto porque esto es en lo que se basó cada filósofo para llegar a la clasificación tradicional. Engels y Hegel tomaron como base la clasificación de Aristóteles para irla desarrollando posteriormente, ¿verdad? Cada uno de ellos la fue modificando y, como les decía, le dieron distinta interpretación, pero siempre perduró el principio que era la división de los caracteres esenciales. Para Kant, el juicio es la unión de representaciones en la conciencia, lo que quiere decir la objetividad del juicio se determina por la conciencia. Kant mencionaba 12 categorías y para cada categoría formas de juicio. Entre estas categorías se puede decir la categoría de unidad, plural y totalidad, que corresponde a los juicios singular, particular y general. Las categorías de realidad, negación, limitación, corresponde a la división de los juicios de acuerdo a su calidad en afirmativo y negativo e infinito. Acá él le agrega una más porque recordemos que según la calidad son afirmativos y negativos en la clasificación tradicional. Las categorías de sustancias, casualidad y acción corresponden a las formas del juicio categóricos, hipotéticos y disyuntivos, en donde más adelante les voy a decir la definición de cada uno de estos conceptos. A las categorías de posibilidad, realidad y necesidad corresponden los juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. La idea general de Kant era que el juicio no es más que la relación entre representaciones. Siguiendo con el tema, Kant se basó en la clasificación de Aristóteles, pero la clasificación de Kant ayudó o
o fue la base para formar la clasificación tradicional, que es la que está admitida en todos los textos de lógica, la que ustedes van a ver más adelante, ya que se conserva la interpretación idealista kantiana. Por su origen se dividen en a priori y en a posteriori. ¿Qué es el a priori? Es el que se basa en la necesidad, la universalidad estricta y certera. Por ejemplo, los juicios matemáticos, ¿verdad? Y los juicios a posteriori, que son posibles a través de la experiencia y no es estrictamente indispensable ni universal, y mucho menos certero, ¿verdad? La experiencia humana es definitiva. Según la relación del predicado con el sujeto, los juicios se dividen en analíticos y en sintéticos. Los analíticos son afirmativos y el nexo entre el sujeto y el predicado se piensa en virtud de la identidad. Cuando Kant menciona los juicios sintéticos, que son aquellos cuyo predicado se halla al margen del concepto del sujeto, aunque este sí está vinculado a él, ¿verdad? Así como vemos ya la clasificación que realizó desde un principio Aristóteles, también vemos la de Kant. Ahora Karinsky, que es otro filósofo, quiso hacer a su manera, ¿verdad?, la clasificación de los juicios, en el cual afloran las sensibles tendencias materialistas expresadas en su interpretación de la esencia del juicio, la cual posee un carácter objetivo y tiende a conocer y tiende a las cosas que son creadas por el juicio, sino aprendidas por él. Él mencionaba 3 divisiones del juicio, en los cuales está la existencial, el juicio acerca de la propiedad, los estados y la composición de los objetos, y los juicios sobre las relaciones entre sujetos. Es indudable que él posee una serie de métodos, ¿verdad? Y complementa esencialmente a la clasificación tradicional, pero sin embargo, su clasificación se considera bastante limitada y tiene ciertos defectos, ¿verdad? Con respecto a Hegel y Engels, ellos fueron los últimos filósofos y los que le dieron como ya la visión para que entraran a la clasificación tradicional, ya que Hegel trataba de mostrar en cambio el desarrollo del juicio y analizar con relación a ello el valor cognitivo de cada clase de juicio. Él mencionaba 4 formas fundamentales, que son el juicio de la existencia, el juicio de la reflexión, el juicio de necesidad y el juicio de concepto. Entonces, él divide lo cualitativo en singular y universal, el sujeto y el predicado. Este tipo de juicio tiene carácter abstracto y su contenido es escaso. Hegel también incluye en esta clase de juicios las formas en la clasificación tradicional que se refiere a los juicios cualitativos, que son, como lo mencionaba antes, positivo, negativo e infinito. Las formas de juicio de reflexión son singulares, particulares y generales. Por ejemplo, esta planta es útil, algunas plantas son útiles, todos los cereales son útiles. Con esto nos referimos ya a la clasificación que todos conocemos, como todo es SP, algún es SP, algún S no es P y ningún S es P, ¿verdad? Hegel incluye entre los juicios de necesidad aquellos que figuran en la clasificación tradicional como categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Como lo universal corresponde al concepto de sustancia, lo particular al de causalidad y lo singular al de acción recíproca. Los juicios figuran en la división de la modalidad, que son asertóricos, problemáticos y apodícticos. Por último,
la clasificación tradicional con la de Engels se diferencia porque no, en sí no se establece una diferencia formal entre los juicios, ¿verdad? Sino en la esencia, que era lo que les decía al principio, que todos los filósofos mantuvieron este principio, que es la esencia de los objetos. En los diversos juicios se encuentran los diversos niveles, las diversas etapas que cada ley va regulando con las concatenaciones de los fenómenos. Entonces, en la tesis de Engels sobre el movimiento de las formas de juicio, no se derogan ni se sustituyen a la clasificación tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna de estas clasificaciones es la tradicional, ni la de Aristóteles, ni la de Kant, ni la de Hegel, ni la de Engels. Ninguna de estas es la tradicional. Entonces, todas estas que crearon los filósofos fueron ahí sí que interpretadas por cada uno de ellos, pero sigue prevaleciendo la clasificación tradicional que ahorita se las voy a explicar. ¿Tienen alguna duda? Esto lo pueden encontrar en el libro, está en la página, está más o menos por la página 200. Entonces, para que lo lean y traten de comprenderlo, ¿verdad, jóvenes? Porque les puede venir en su parcial. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? Claro, como el agua. Bueno, entonces ahora la clasificación tradicional de los juicios, que esto es lo que la licenciada, de lo que la licenciada los puede evaluar, ¿verdad? Y se dividen por la cantidad. Recordemos que por cantidad pueden ser individuales o singulares, particulares y universales. En la individual o singular, el predicado se atribuye a un solo individuo. Por ejemplo, Juan es bueno. Vamos a ver, Sharon, Zacarías, dígame otro ejemplo de singular o individual. Ahorita voy, licenciada, espérame, voy a ver mis apuntes. Bueno, ahí puede ver en la diapositiva y en base a eso se puede guiar. Por ejemplo, María es bonita. O, por ejemplo, Blanca es estudiosa. ¿El perro es obediente? ¿Vale? Entonces, se dice que el predicado específicamente se atribuye a un solo individuo. A ver, María José Sierra, dígame un ejemplo de individual o singular. Sofía es amable. Sí, Sofía es amable, gracias. En particular, vemos que el predicado se atribuye a una parte de la extensión del sujeto. Por ejemplo, algunos niños no están bien alimentados. Vamos a ver, Mario Valle, dígame otro ejemplo de particular. Ahorita se lo digo, licenciada. Bueno, o Fernando Marroquín. O Blanca Pineda, está por ahí. Sí, aquí estoy. Podría ser algunos pajaritos no cantan bien. Sí, puede ser. En esta recordemos que según la clasificación que nosotros conocemos es algún S es P o algún S no es P. Vamos a ver, Catherine Ramírez, dígame un ejemplo de particular. Algunas rosas no son blancas. Sí, también. Bueno, entonces en universales podemos decir que el predicado se atribuye a toda la extensión del concepto sujeto. Por ejemplo, todos los mamíferos son vertebrados. Todo ese es P. A ver, Mario, ya no contestó. Dígame un ejemplo universal. Por ejemplo, podría ser todas las flores son de colores.
Ángel Eduardo Juárez, dígame un ejemplo universal. Sí, licenciada, ¿todos los gatos son felinos? Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a ver que por su calidad se dividen en afirmativos y negativos, como lo decía en el esquema la licenciada, ¿verdad? Los afirmativos se establece una compatibilidad o unión entre el sujeto y el predicado. Entonces podemos decir las ballenas son mamíferos o podemos decir los perros son caninos. O, a ver, un ejemplo, Ángelo Orozco. Deme un ejemplo de afirmativo, por favor. O Ashley Polanco. ¿No están? Sí, podría ser todos los perros son caninos. Ajá. Otro ejemplo. Todas las aves vuelan. Sí. Bosbelí López. Dígame un ejemplo negativo, por favor. Eh, Todas las piedras no son seres vivos. Sí. Recordemos que en los negativos se establece la incompatibilidad o separación entre el sujeto y el predicado. No todos los deportistas son futbolistas, dice. Sí. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, por la modalidad, que esto es como lo nuevo, ¿verdad? Porque esto ya lo conocían ustedes, que es por la cantidad, por la calidad y ahora por la modalidad. Se agregan dos clasificaciones más. Por la modalidad tenemos los asertóricos, los apodícticos y los problemáticos. Los asertóricos enuncian una relación entre el sujeto y el predicado como un hecho, ¿verdad? Como afectiva. Esta puede ser afirmativa. Por ejemplo, Juan es soltero. Por ejemplo, Blanca es estudiosa, ¿verdad? A ver, Blanca, dígame un ejemplo de asertórico. O Belinda García. Sí, Blanca, por favor. Los maestros dan clases. Julio es trabajador. Sí, también. Gracias. Entonces, en los apodícticos vemos que se enuncia una relación entre el sujeto y el predicado como forzosa o necesaria. En este caso es, por ejemplo, ¿verdad? El producto de dos números positivos es necesariamente un número positivo. Es como decir 2 más 2 es 4. Mi celular es negro, el carro es rojo, por ejemplo. Es algo que es necesario y es forzoso entre el sujeto y el predicado. Deme un ejemplo, Brian Morales o Byron Velázquez. No están. Catarina de León. Darling León. El carro es un vehículo, ¿sí? Perder mis llaves, ay, no leí. Perder mis llaves involucra buscarlas. Sí, sí, porque es necesario, ¿verdad? Si usted pierde las llaves, es necesario que vaya a buscarlas. Entonces, vemos también los problemáticos. Enuncia una relación entre el sujeto y el predicado como meramente posible o probable. Por ejemplo, es posible que el planeta esté habitado. Es probable que yo gane la clase de lógica. Es probable que yo gane la clase de mate 1, por ejemplo. Víctor Salazar, dígame un ejemplo. ¿Tiene micrófono? No.
Al conducir es necesario. Sí, pero en este recordemos que tiene que llevar la palabra es posible, es probable, es posible que existan alienígenas. Sí, es probable. Es posible que hoy salga el sol, ajá. Es probable que exista el monstruo. Es posible que compre un carro, sí. Exactamente, esos son los problemáticos, ¿verdad? Y ahora la clasificación por relación, encontramos a los categóricos que enuncian una relación entre el concepto que no está subordinada a otra condición ni otra posibilidad, ¿verdad? La afirmación se presenta como una alternativa, ¿verdad? Ya que es independiente de otras. Su forma típica consiste en la unión de un concepto sujeto con un concepto predicado mediante la cópula verbal. ¿Cuál es la cópula verbal? Es o son. Por ejemplo, esta pintura es de Van Gogh. Vamos a ver, Bosbelí López, dígame un ejemplo de categórico. Recordemos que tiene que llevar la cópula verbal, ¿verdad? Es. Podría ser, esta computadora es de Apple, Sí. es de la marca Apple. Ajá. Sí, puede ser también el carro es de mi papá, por ejemplo. Eh, el televisor es de Juan, por ejemplo. En los hipotéticos, recordemos que son los que enuncian una condicionalización entre dos afirmaciones, una conexión entre dos juicios, tal que si la primera es verdadera, el segundo también lo va a ser, ¿verdad? Su forma consiste en la unión de dos juicios mediante la expresión sí, entonces, o algo equivalente a estas palabras. Entonces, por ejemplo, si esta pintura es de Van Gogh, es valiosa, ¿verdad? Si mi carro es grande, es caro, por ejemplo. A ver, Víctor Salazar, dígame un ejemplo de hipotético, por favor. ¿Dónde está Víctor Salazar? ¿Qué anda escribiendo? Mario Valle, María José Sierra. Sí, licenciada, yo le comenté, yo le escribí, si hoy llueve es por una tormenta en el chat, no sé si estará Ah, bien. sí. No lo había leído. Gracias. A ver, María José Sierra, dígame un ejemplo de hipotético. También podría ser si estudio, entonces ganaré el examen. Exactamente. Si pongo atención a las clases, probablemente gane, ¿verdad? También. Si realizo las guías, posiblemente voy a entender el examen también. Entonces, dice, si 1 más 1 es 2, entonces 2 más 2 es 4. Ajá. En disyuntivos podemos ver que enuncian una alternativa entre dos o más posibilidades. Su forma consiste en la unión de dos o más juicios mediante la partícula o alguna palabra equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, sí, o voy a clases en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Siempre, recordemos que siempre tiene que llevar el o, es como la ley del tercero excluido, ¿verdad? A ver, Humberto Varillas, que anda escribiendo ahí en el chat. Dígame un ejemplo de disyuntivo. Puede ser, licenciada, la gorra es azul o la gorra es roja. Sí, dijo la gorra, ¿verdad? Sí, así es. A ver, puede ser las rosas son rojas o puede
o puede ser que sean de colores. Sí, recordemos en el examen, ¿verdad? Que siempre si les dicen identifique los juicios y le ponen algún juicio que lleve la palabra o, ese va a ser disyuntivo, porque enuncia una alternativa entre dos o más posibilidades, ¿verdad? O, no sé, como pollo o pescado, ¿verdad? Categóricas. Sí, recordemos que las categóricas debe llevar el verbo o la cópula es, ¿verdad? Por ejemplo, la mesa es de mi tía, el libro es de la licenciada, las hojas son de mi hermano, ¿verdad? Caitlin, dígame un ejemplo de categórico. Caitlin Durán. Sí, licenciada, es que yo ahorita leyendo el concepto no le entendía muy bien a que no deben estar subordinadas a otra condición o con otra posibilidad, por eso tenía duda. Sí, no está subordinada, pero siempre debe llevar la cópula del verbo, ¿verdad? Que es o son. Así como cuando pasan las de la forma atípica a la típica, ¿verdad? Decir que no están subordinadas, es decir, que no tienen una relación ambas. Okay. Sí, o sea, no está subordinada a otra condición o posibilidad, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda de la clasificación tradicional. ¿No tienen dudas? ¿Cómo van con las guías, jóvenes? ¿Ya las trabajaron? Al menos la 3. Nadie la ha trabajado. Un ejemplo de las categóricas. Bueno. La casa es de mis tíos, ¿verdad? Por ejemplo. La clase es, no sé, es de lógica, ¿verdad? No sé si me voy a entender, o sea, recordemos que tiene que llevar es. Siempre el verbo es, ¿verdad? O son. En la hipotética tiene que llevar sí o entonces. El entonces no es necesario, pero el sí es necesario. Y el disyuntivo tiene que llevar el o. No sé si me voy a entender. La modalidad en apodíctico, vamos a ver. En apodíctico se enuncia una relación entre el sujeto y el predicado como necesaria o forzosa. Es, por decirlo en términos coloquiales, es lo que es obvio, ¿verdad? O sea, la cama es grande. O sea, es necesario, es forzoso que nosotros digamos las cosas. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. 1 más 1 es 2. ¿Sí? A ver, Andrés Salazar, dígame un ejemplo de apodícticos. Andrés no tiene micrófono. No. Bueno, entonces, recordemos que esto ya lo había dado la licenciada, ¿verdad, compañeros? Al menos esta y esta ya la había dado la licenciada. Ahora lo nuevo que ustedes tienen que aprenderse es por la modalidad y por la relación. Entonces, en este momento vamos a seguir con la clase, pero la segunda parte, ¿verdad? Que es práctica, donde yo les voy a ir preguntando a ustedes y vamos a ir realizando la guía 3, que espero que ya hayan empezado o ya
Dice esto lo va a subir. Sí, lo voy a subir hoy por la tarde. Em, ¿Alguna otra duda, jóvenes? Todo claro. Ninguna, licenciada, gracias. Bueno, entonces vamos a ver, Víctor Salazar, usted que anda participativo, dígame qué es el juicio. ¿Algún voluntario que le quiera ayudar? Sí, pero ahí está el libro y pues ya lo han hecho con la licenciada, algunos ejercicios. Blanca Pineda, por favor. Es la capacidad de afirmar o negar algo sobre el objeto. Exactamente. Recordemos también que es una relación. Es la relación que se da entre el sujeto y el predicado. Este puede ser afirmativo o negativo. ¿Cómo se le denomina la relación entre términos de sujeto y predicado que puede darse de manera afirmativa o negativa? ¿Cómo se le puede llamar de qué otra forma se le puede llamar al juicio, compañeros? ¿Algún voluntario? Proposición, Proposición. exactamente. Posición. Gracias. Proposición o juicio. Bueno, ahora, ¿a qué se le denomina proposición categórica? ¿Algún voluntario que me diga? ¿O voluntaria? María José Sierra, por favor. Se le denomina así a las aserciones acerca de clases que afirman o niegan que una clase está incluida en otra, ya sea total o parcialmente. Gracias, María José. Así es, son consideradas como aserciones acerca de clases, las cuales van a ser afirmativas o negativas y van a estar incluidas en otra totalmente o parcialmente. Indique cuáles son los tipos y los nombres de las proposiciones categóricas. Vamos a ver, Jimena Godoy. ¿Cuáles son los tipos? Las universales afirmativas, universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Ajá, ¿y los tipos cuáles son? Sería todo S es P, ningún S es P, algún S son P y algunos S no son P. Esa es la forma lógica. El tipo, recordemos que son las letras. A es la A, E, I y la O. Exactamente. A, E, I. Esta va a ser universal, afirmativa, universal, negativa, particular, afirmativa y particular negativa. Así es. Entonces, vamos a ver, Catherine Sánchez. Por su calidad, las proposiciones categóricas pueden ser Afirmativas o negativas. así es, afirmativa o negativa. Seguimos con Catherine Sánchez. Las proposiciones pueden ser universales o particulares con respecto de Su cantidad. Sí. Cantidad. Bueno. Vamos a ver quién no ha participado. Andrés no tiene micrófono. Emanuel Urizar. Está Emanuel Urizar. No. Génesis Guzmán.
Gredelin Morataya. No están. Vamos a ver, Humberto Varías. Hoy no hay nadie. Jennifer Pacheco. María José, por favor. Gracias. ¿Cuáles son los elementos de la proposición? Es el cuantificador, sujeto, cópula y predicado, ¿no? Ajá. Cuantificador. Le leo la descripción. Por favor, gracias. Cuantificador designa la cantidad de elementos. Ujú. Todo, ningún o algún. El Ajá. sujeto representa al objeto del pensamiento. Sí. De la cópula. La cópula sirve para relacionar al sujeto y al predicado, y el Ajá. predicado indica la característica que se afirma o niega en el juicio con respecto al objeto. Gracias. Vamos a ver, ¿cuál es el verbo de la cópula? ¿Cómo tiene que ser? Verbo ser. Exactamente. Recordemos esto, compañeros. Verbo ser, puede ser son, ¿verdad? Ser o son, en cualquiera de sus tiempos. La distribución es el término técnico que se utiliza para caracterizar las diversas maneras en que pueden presentarse los términos sujeto y predicado. Entonces, acá nos piden la forma lógica y su respectiva simbolización. Vamos a ver, Jonathan Ruano. ¿Cuál es la forma lógica del tipo A? Jonathan Ruano. Sería Todo todo ese SP, ese es P. licenciada. Ajá, todo es este. ¿Cuál es la simbolización? Jonathan. ¿O Andrés? SD, licenciada. Ujú, CT y ujú. PI. ¿Cómo se leería? ¿Cómo se lee? Sujeto distribuido, contención total y predicado indistribuido. Exactamente. Decimos que todo sujeto distribuido está contenido totalmente en el predicado indistribuido, ¿verdad? Vamos a ver, Jennifer Alexandra García, dígame la forma lógica del tipo E. Jorge Gil. Jorge Gil, ¿dónde está? Jocelyn Calderón. Hoy nadie está. Ana Aguilar, por favor. Ningún SSP. Ajá. La simbolización, ¿cómo la leería? Es esta. Sujeto distribuido, no contenido totalmente, predicado distribuido. Ajá. Decimos que ningún sujeto distribuido está contenido, no está contenido totalmente en el predicado distribuido, ¿verdad? Recordemos que el predicado se asigna de acuerdo a la calidad y la contención con respecto a la cantidad. Vamos a ver, Catherine Sánchez, ¿cuál es la forma lógica del tipo I? ¿Algún SSP? Ujú. ¿Y su simbolización? Sería SI, Ujú, CP, ujú. PI. ¿Cómo lo leería? Sujeto indistribuido, contenido parcialmente, predicado indistribuido. Así es. Gracias, Catherine. Ahora vamos con Julie.
¿Cómo es? Julie Sass. No está. María Chuy. Tampoco. Algún S no es P. ¿Cómo lo leería Eliezer Galicia? Eliezer Galicia no tiene micrófono. Sería algún sujeto indistribuido no está contenido parcialmente en el predicado distribuido, ¿verdad? Si la licenciada les pregunta, ustedes tienen que leerlo de esta manera, agregándole el cuantificador, ¿verdad? Ahora, estos son, no sé si ya lo realizaron, pero así es como tienen que hacer el diagrama, que es el esquema que la licenciada ya les mostró, ¿verdad? El día pasado. Entonces, el tipo A, decimos que todo S es P, el tipo E, ningún S es P, el tipo I, algún S es P, y el tipo O, algún S no es P, ¿verdad? Así lo... Licenciada, Ajá. disculpe, no hay problema si si realicé el diagrama de la tipo I como estaba en el de la licenciada, donde únicamente estaba con color la parte de en medio. Ujú. No, no hay problema, no hay problema. Está Ah, ok. bien como usted lo hizo. Ujú. Gracias. Bueno, recordemos que esto es lo que tienen que poner también en su tarea, ¿verdad? Ya sea que lo hagan de acuerdo a las proposiciones o que realicen el cuadro por separado, ¿verdad? No hay problema. Vamos a ver. María José Sierra, dígame los tipos de proposiciones que manifiestan al S de manera distribuida, o también llamado SD, o tomado en toda su extensión. ¿Cuáles son? El tipo A y el tipo E. El tipo A y el tipo E. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los nombres de estos tipos? Ahorita le digo, licenciada. ¿Es Universal universal? afirmativa y universal negativa. Ajá. Y E, universal activa. Bueno. ¿Algún voluntario que me quiera decir las proposiciones categóricas que manifiestan al término P distribuido o tomado en toda su extensión? Mónica Cifuentes, por favor. De tipo E y tipo O. Ajá. ¿Cuál es el nombre del tipo E? El de E es universal negativo y el de O particular negativo. Ujú. O particular negativo. Recordemos siempre que el predicado se asigna de acuerdo a la calidad y la contención de acuerdo a la cantidad. ¿Algún voluntario que me quiera decir las proposiciones categóricas que manifiestan al S indistribuido? Nora Pérez, por favor. Tipo I, tipo O. Tipo I y tipo... Sí. ¿Cómo se llama la tipo I? Particular afirmativa Ujú. y particular negativa. Ujú. Exactamente. ¿Y cuáles son los tipos de proposiciones que manifiestan a P indistribuido? William Cruz, por favor. Tipo A y tipo I. La tipo A se llama universal afirmativa y la tipo I particular afirmativa. Ajá, muchas gracias. Y tipo I.
Afirmativa. Gracias. Entonces, con esto prácticamente solo lo tienen que ir agarrando del libro, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y de las diapositivas que la licenciada ya les compartió, ¿verdad? Igual yo se las subí al Classroom. Y ahora vamos a ver la parte práctica. A ver, William Cruz. Convierta las siguientes proposiciones a su forma típica. Recordemos que tiene que llevar la estructura, que es cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Pocas personas no tienen celular. ¿Cómo sería, William? Honora Pérez. William ya iba a hablar. Rosa Miss, por favor. Podría quedar, algunas personas no son tecnológicas. Exactamente. Algunas personas no son. Felicitaciones, Rosa. Nadie había contestado bien esta proposición en la clase anterior. A ver, la segunda sería, la mayoría de personas sufren la violencia que existe en la sociedad. ¿Cómo quedaría? Sería algunas personas son víctimas de la violencia que existe en la sociedad. Ajá. Exactamente. Algunas personas son víctimas de la sociedad. Ajá, recordemos que tienen que llevar la cópula, ¿verdad? Que por eso muchos se confunden. Puede ser es, no son, y el cuantificador, ¿verdad? Depende de lo que le estén diciendo. Entonces, siempre tiene que llevar la cópula, que es el verbo ser, como lo dijo María José. Vamos a ver, Ana Aguilar, dígame el tercero. Los estudiantes no son tranquilos. Podría ser algunos estudiantes no son tranquilos. No. O ningún estudiante es tranquilo. Ajá. Ningún estudiante es tranquilo. Y recordemos que cuando están los o las, nos referimos a la universalidad. Todos o ningún, ¿verdad? Vamos a ver, María José Sierra, dígame la cuarta. Los auditores se caracterizan por ser muy serios. Podría ser todos los auditores son serios. Ajá. Gracias. Exactamente. En la 2 dice establezca la forma lógica y el tipo de las siguientes proposiciones. A ver, Mónica Cifuentes, si yo le digo que es tipo O, ¿cuál es la forma lógica? Algún S no es B. Ujú. Dígame la primera, los equipos tienen una vida útil. ¿Qué tipo es? Tipo A. Ajá. ¿Y su forma lógica? Todo S es B. Exactamente. Todo ese es P. Vamos con Mauricio Batres. Dígame el tipo de la segunda. Gran parte de la población utiliza el servicio de transporte público. Mauricio no está. Eduardo Valle.
Licenciada, ahí podría ser la tipo I. Ujú, tipo I. ¿Y cuál es su forma? Algún S no es P, algún S es P. Algún S es P. Vamos a ver, William, si yo le digo que convierta a forma típica el primero, que los equipos tienen una vida útil, ¿cómo lo pondría? Siempre con la estructura, ¿verdad? Todos los equipos son de larga duración. Sí, gracias. Ahora vamos con el tercero. La gran mayoría de animales no pueden ser mascotas. Vamos a ver, Nora Pérez está por ahí. Tipo E Ajá. y sería ningún SSP. Pero dice la gran mayoría. Pero como lleva el no, no podría ser todo, ¿no? No, Entonces, pero podría ser O. sí. Entonces Ujú, sería algún S, no es P. exactamente. Algún S no es P. Vamos a ver, conviértamelo a forma típica, Nora, por favor. La mayoría de animales no son mascota. Pero el Algunos cuantificador. animales no son mascota. Ajá, exactamente. Así quedaría. Vamos a ver, Sharon Zacarías, ¿cómo quedaría el cuarto? No hay políticos 100% honestos. Sería y Ujú. algún S. Ay, Dios. Ah, no, algún S no es P, o no, no sé, Lick. En la E, recordemos que es universal y va ningún S es P, ¿verdad? Allá. Ningún S es P. Ahora conviértalo a forma típica, Sharon. Ahorita voy, espérame. Bueno. O algún voluntario que le quiera ayudar a Sharon. Ningún político es 100% honesto. Ujú, exactamente. Y si yo les digo, gran parte de la población utiliza el servicio de transporte público, ¿cómo sería, cómo lo pasarían a forma típica? A ver, algún voluntario que se quiera animar. Rosa, Miss, por favor. ¿Podría quedar alguna parte de la población es usuario del transporte público? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver esta, que sería el 3. Espero que lo vayan haciendo conmigo, ¿verdad? Porque así ya no se les complica tanto hacerlas por el tiempo y por cuestiones de que también tienen que estudiar para otras clases, ¿verdad? Vamos a ver el 3, que dice establecer la cantidad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver, según la cantidad se determina la contención, dijimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yurik Hernández está por ahí. Recordemos que según la cantidad puede ser la contención y decimos que es particular o universal. Sí, pero según la cantidad, María. Ajá, particular. Gracias, Gregory.
particular. ¿Algún voluntario que me quiera decir la segunda? Toda persona es responsable de sus actos. Universal, licenciada. Universal, exactamente. Gracias. La cuarta, ¿cómo quedaría? Ningún trabajador es irresponsable. Universal. Universal. Ujú. Y algunos niños son muy tranquilos, ¿cómo quedaría? Particular. Particular. Ujú. En este diagrama, en este inciso, ustedes tienen que hacer el diagrama, ¿verdad? El diagrama es el que ya vimos aquí arriba. Estos diagramas ustedes los tienen que ir colocando acá. Acá. Entonces, si nos damos cuenta, estas cumplen con la estructura, ¿verdad? Que tiene su cuantificador, tiene el sujeto, tiene la cópula y tiene el predicado. Entonces, vamos a darle esta última y les paso la asistencia. Determine la cantidad y calidad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver Humberto Varillas o Mariana Muñoz. No le había preguntado. Sería, la cantidad sería universal, la calidad afirmativa. Ujú. Afirmativa. Ujú. Y si yo le digo que la pase a forma típica, ¿cómo la pasaría? ¿Podría ser todo homínido es antepasado del hombre? Ujú. Sí. O todos los homínidos son antepasados del hombre. Sí. Vamos a ver. Catherine Ramírez. Dígame la segunda. Gran parte de las mujeres en las comunidades indígenas no saben leer ni escribir. ¿Cómo quedaría? ¿Sería particular negativa? Particular negativa. Sí. Particular negativa. Y si yo le digo que lo convierta a forma típica, ¿cómo lo pasaría? Algunas mujeres en las comunidades indígenas ya no sé qué más poner ahí. A ver, alguien que le ayude, algún voluntario o voluntaria. Rosa, Miss. Tal vez podría ser algunas. Cualquiera. Dele, Dime, Kate. compañero. ¿Sí? Aquí podrían ser algunas mujeres en la comunidad indígena, no son alfabetas, creo que se le llama cuando no saben. Ajá, exactamente. Así sería. Muy bien. En la tercera, casi todos los hombres les gusta decir la verdad. Y sí, Ana Reyes. Esa es particular afirmativa. Particular afirmativa. Así es. Particular afirmativa. Y si yo le digo que lo convierta a la forma típica, Ana, ¿cómo le quedaría? Algunos hombres son honestos. Sí, sí, está bien.
Vamos a ver, algún voluntario que me quiera decir la última. No hay niño que sea ignorante. Universal negativa. Ajá. Negativa. ¿Cómo le quedaría en la forma típica? Víctor Salazar. Podría ser ningún niño es ignorante. Ajá, sí. Gracias. Bueno, entonces les voy a mandar el link de asistencia y me lo llenan todos, por favor. Okay. Les voy a dar 2 minutos para que todos llenen la asistencia, por favor, porque tengo varios de este salón que no llenan asistencia. Entonces sí es importante porque ese reporte va para la licenciada. Entonces, por favor, llenen el formulario. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo llenen. Bueno, yo digo que ya lo llenaron. Vamos a terminar a las 45 y les voy a dar 15 minutos para que se despejen y vayan a estudiar recursos. Les toca, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bueno, entonces les voy a dar 15 minutos del periodo. Solo vamos a hacer 2 de estas 2 y ya nos vamos. Vamos a ver, algún voluntario que me quiera decir la primera. Dice, la mayoría de animales se acostumbran a su hábitat natural. ¿Cuál es la forma típica? Todos los animales se acostumbran a su hábitat natural. Pero dice la mayoría. Algunos animales son acostumbrados a su hábitat natural. Algunos animales. ¿Cómo dijo Rosa? Algunos animales son acostumbrados a su hábitat natural. Ajá. Natural. Ajá, ¿cómo sería la simbolización, compañeros? Este sería SI, lo digo con nombre, CP, PI. Ajá. ¿Cómo lo leería? Sujeto, se me olvidó qué significa la Indistribuido. Sujeto indistribuido, contenido parcialmente, predicado indistribuido. Si la licenciada les pregunta, ustedes lo leen. Algún sujeto indistribuido está contenido parcialmente en predicado indistribuido.
o dentro, predicado indistribuido. Vamos a ver con la segunda. A ver, Víctor Salazar tiene levantada la mano. No, ya no. Vamos a ver, algún voluntario que quiera decirme la segunda. William, por favor. Algunos recursos naturales no son cuidados. Ujú. ¿Cómo sería su simbolización? Algún sujeto indistribuido no está contenido parcialmente en el predicado distribuido. Exactamente. Así lo tienen que leer si la licenciada les pregunta, ¿no? Bueno, entonces lo demás pues ya lo realizan ustedes. El inciso 7 es igual al que tienen como tarea, ¿verdad? Que lo entregan ahorita el jueves. Y siempre lo van haciendo acá con el tipo, la forma lógica, la calidad, la cantidad, simbolización y el diagrama, ¿verdad? Así literal como van a hacer su tarea. Estas dos también les queda de tarea y espero que lo hayan ido haciendo conmigo, ¿verdad? Porque sí es importante. Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, compañeros. ¿No les haya quedado claro algo? Todo claro. Todo claro, licenciada. Todo claro, licenciada. Todo claro, licenciada. Vale. Entonces, pues esto sería todo. Espero que estudien para sus parciales las guías hasta dónde se entregan. Estas las va realizando conforme los temas que la licenciada va dando. Por ejemplo, en este parcial viene la 3 y la 4, si no estoy mal, pero no tienen ponderación, ¿verdad, compañeros? Es pura práctica lo que ustedes tienen que ir haciendo y porque siempre las vamos resolviendo en clase, ¿verdad? Pero el objetivo es que ustedes también aprendan, ¿verdad? Y practiquen, porque de nada sirve si ustedes no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, espero que todo les haya quedado claro y nos vemos, no sé si este jueves tenemos, pero por si no, les deseo una bonita semana, que todo les salga bien y que estudien para sus parciales. Bueno, uno creo que... Feliz tarde. Bueno, feliz Gracias, licenciada. tarde.